¿Alguna vez has sentido que en el momento exacto en que ibas a tomar una decisión equivocada, algo te detuvo sin razón aparente? ¿O has experimentado esa sensación inexplicable de que alguien invisible te acompañaba cuando caminabas solo por la noche en un lugar peligroso? ¿O has sobrevivido a un accidente que debería haber sido fatal y no puedes explicar cómo escapaste ileso? Mientras muchas personas piensan que estas experiencias son simples coincidencias o buena suerte, Santa Autorisa Yavilanus enseña con la autoridad de quien vivió estas realidades espirituales intensamente que detrás de esos momentos hay seres celestiales reales, ángeles de la guarda que Dios asigna personalmente a cada alma desde el momento de su concepción y que trabajan incansablemente, en silencio, para protegernos, guiarnos y cuidarnos en nuestro camino hacia el cielo. Hoy vas a descubrir las señales específicas que indican que tu ángel guardián está actuando en tu vida en este momento, cómo reconocer su presencia protectora y qué puedes hacer para cooperar mejor con su misión de llevarte sano y salvo hasta los brazos del Padre Celestial. Soy Rosa María y cuando trabajo con los manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado innumerables testimonios de santos que experimentaron la compañía tangible de sus ángeles guardianes. Sí, estás aquí. No es casualidad, sino que probablemente tu propio ángel te condujo a este mensaje. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias ante la imagen de Santa Teresa. Comparte este video con quien sufre, porque estas palabras pueden ayudar a alguien a reconocer la protección celestial que lo acompaña sin que lo sepa. Santa Teresa de Ávila escribe en su autobiografía y en varios de sus tratados espirituales sobre sus experiencias directas con los ángeles, especialmente con su ángel guardián personal que ella describe como un compañero constante, un protector vigilante, un consejero sabio que Dios le envió para ayudarla a navegar los peligros del camino espiritual. La doctora mística relata que en varias ocasiones cruciales de su vida, cuando estaba a punto de cometer errores graves, o cuando enfrentaba tentaciones peligrosas, su ángel guardián se hizo presente de maneras que ella pudo percibir claramente, a veces con visiones intelectuales donde comprendía su presencia sin verlo con ojos corporales, otras veces con impulsos interiores tan fuertes que no podía ignorarlos, y en algunas ocasiones extraordinarias incluso con manifestaciones visibles que la dejaban sin duda de que estaba en presencia de un ser celestial. Pero Teresa también nos enseña algo muy importante que muchos católicos no comprenden. Estas manifestaciones dramáticas y evidentes de los ángeles son excepcionales y raras, reservadas para momentos especiales donde Dios tiene un propósito específico. La mayor parte del tiempo, nos explica Santa Autorisa, los ángeles guardianes trabajan en total silencio, de manera completamente invisible, sin que tengamos ninguna percepción sensible de su presencia, protegiendo nuestro cuerpo de peligros físicos que ni siquiera llegamos a conocer, defendiendo nuestra alma de ataques espirituales que nunca percibimos conscientemente, sugiriendo pensamientos buenos y santos a nuestra mente, de manera tan sutil que pensamos que son nuestras propias ideas, apartándonos de situaciones peligrosas mediante impulsos interiores que parecen venir de nuestra intuición natural. La mística insiste en que el hecho de que no veamos ni sintamos a nuestro ángel guardián no significa en absoluto que no esté trabajando activamente a nuestro favor. Al contrario, probablemente está trabajando más intensamente justo en esos momentos donde no percibimos nada especial, porque Dios quiere que vivamos por fe pura y no por experiencias sensibles extraordinarias. Desde que perdí a Miguel hace 8 años, y tuve que aprender a caminar sola por esta vida sin mi compañero de tantos años, he experimentado en incontables ocasiones esa protección silenciosa de mi ángel guardián que Santa Teresa describe. Recuerdo especialmente una noche hace 3 años, cuando salí tarde de la biblioteca, después de trabajar en un manuscrito especialmente difícil, y como de costumbre caminaba sola las 4 cuadras hasta la parada del autobús. Esa noche en particular, por alguna razón que no puedo explicar, sentí un impulso fuertísimo de tomar una ruta diferente, más larga pero mejor iluminada, aunque mi ruta habitual era mucho más directa. Ese impulso era tan insistente que a pesar de estar cansada y querer llegar rápido a casa, lo obedecí casi sin pensarlo. Al día siguiente, me enteré por las noticias que exactamente en el momento en que yo habría estado pasando por mi ruta habitual si no hubiera cambiado de camino, hubo un asalto violento en esa calle oscura. No tengo ninguna duda de que fue mi ángel guardián quien me sugirió ese cambio de ruta, quien me protegió de un peligro que yo ni siquiera había percibido conscientemente. Santa Teresa nos explica que la primera señal de que tu ángel guardián está actuando en tu vida
es precisamente esa: impulsos interiores repentinos que te alejan del peligro o te guían hacia situaciones beneficiosas sin que puedas explicar racionalmente por qué sientes ese impulso. Ella describe estos impulsos como una voz que no es audible, pero que se escucha en el interior del corazón, como un empujón suave que orienta tu voluntad en una dirección específica, como una luz que ilumina tu entendimiento para ver algo que antes no veías. La doctora mística nos enseña que estos impulsos angélicos tienen ciertas características que los distinguen de nuestros propios pensamientos o de las sugestiones del enemigo. Primero, vienen de manera súbita e inesperada. No son el resultado de un razonamiento largo que tú hayas estado haciendo. Segundo, traen consigo una sensación de paz y de certeza interior, no de agitación ni de angustia. Tercero, siempre te orientan hacia el bien objetivo. Nunca te sugieren hacer algo que contradiga la ley de Dios o que dañe a otra persona. María Guadalupe, de Puebla, nos escribió contando cómo durante meses estuvo considerando aceptar un trabajo nuevo que le ofrecían con un salario mucho mejor que el que tenía. Pero cada vez que estaba a punto de firmar el contrato, sentía un malestar inexplicable en el corazón, una inquietud que no podía justificar racionalmente porque todo en ese trabajo parecía perfecto en el papel. Finalmente decidió rechazar la oferta a pesar de que su familia pensaba que estaba loca por dejar pasar esa oportunidad. 3 meses después se enteró de que esa empresa estaba involucrada en prácticas fraudulentas que terminaron siendo investigadas por las autoridades, y varios empleados que habían entrado en esa época enfrentaron problemas legales serios. María Guadalupe comprendió entonces que esa inquietud que sentía cada vez que pensaba en aceptar el trabajo no era paranoia ni inseguridad personal, sino la voz silenciosa de su ángel guardián, advirtiéndole del peligro, protegiéndola de una situación que habría destruido su reputación y su paz. La segunda señal que Santa Teresa identifica es lo que ella llama las coincidencias providenciales que parecen orquestadas por una inteligencia superior. La doctora mística explica que cuando los ángeles guardianes quieren guiarnos hacia algo bueno o alejarnos de algo dañino, frecuentemente lo hacen organizando encuentros aparentemente casuales, haciendo que ciertos libros caigan en nuestras manos justo cuando necesitamos leer ese mensaje específico, poniendo en nuestro camino a personas que nos dan exactamente el consejo que necesitábamos escuchar en ese momento. Teresa insiste en que estas coincidencias no son realmente coincidencias sino providencia, es decir, intervenciones deliberadas de Dios a través de sus ángeles para conducirnos por el camino correcto. Ella nos anima a prestar mucha atención a esos momentos donde algo que necesitábamos desesperadamente aparece justo en el tiempo exacto, donde alguien que puede ayudarnos se cruza en nuestro camino precisamente cuando más lo necesitamos, donde recibimos una respuesta clara a una pregunta que traíamos en el corazón sin haberla comunicado a nadie. Carmen, de Sevilla, nos compartió una historia hermosa de este tipo de coincidencia providencial. Durante semanas, ella había estado luchando con una depresión severa después de la muerte de su madre. Y una mañana especialmente oscura estaba sentada en el parque, llorando y considerando seriamente hacerse daño porque sentía que ya no podía soportar más ese dolor. En ese momento exacto, una señora Mayo Ere, que nunca había visto antes, se sentó a su lado en la banca y comenzó a hablarle espontáneamente sobre cómo ella también había perdido a su madre años atrás y cómo había superado ese duelo con la ayuda de Santa Teresa de Ávila. La señora le regaló un librito de oraciones teresianas que casualmente llevaba en su bolso. Conversaron durante casi 1 hora, y cuando Carmen se despidió de ella y quiso buscarla días después para agradecerle mejor, descubrió que nadie en el parque ni en el vecindario conocía a esa señora ni la había visto nunca. Carmen está convencida de que su ángel guardián orquestó ese encuentro milagroso, en el momento exacto en que ella más lo necesitaba para salvar su vida. La tercera señal de que tu ángel guardián está actuando es lo que Santa Teresa describe como protección física inexplicable en momentos de peligro extremo. Ella relata en su autobiografía varios episodios donde debería haber muerto o sufrido lesiones graves por accidentes o enfermedades, pero de alguna manera misteriosa sobrevivió o sanó de maneras que los médicos no podían explicar naturalmente. La doctora mística atribuye estas liberaciones extraordinarias a la intervención directa de su ángel guardián, que recibió permiso especial de Dios para proteger su cuerpo porque su misión en la tierra aún no había terminado. Teresa nos enseña que todos tenemos experiencias similares, aunque quizá no tan dramáticas como la suya. Ese accidente de auto donde por centímetros no chocaste contra otro vehículo, y ese grave donde los doctores te daban pocas probabilidades de sobrevivir, pero
inexplicablemente te recuperaste completamente. Esa caída donde deberías haberte roto varios huesos, pero solo tuviste moretones menores. En mis peregrinaciones anuales a Ávila, los carmelitas me contaron la historia de Santa Teresa cuando cayó por las escaleras del convento y debería haberse fracturado la columna vertebral. Pero en lugar de caer de manera normal, sintió como si manos invisibles la sostuvieran y la depositaran suavemente en el suelo sin ninguna lesión. Ella misma escribió que claramente sintió la presencia física de su ángel guardián, sosteniéndola durante la caída, aunque la mayoría de nosotros no tendremos experiencias tan evidentes. Santa Teresa nos anima a reflexionar sobre esos momentos en nuestra propia vida donde escapamos milagrosamente de situaciones que podrían haber terminado en tragedia, y a reconocer con gratitud la protección angélica que probablemente estuvo trabajando ahí sin que la viéramos. Francisco, de Barcelona, nos contó que hace 2 años tuvo un accidente de motocicleta a alta velocidad donde su vehículo quedó completamente destruido, pero él salió caminando del accidente con solo rasguños superficiales. Los paramédicos que llegaron a la escena le dijeron que era un milagro que estuviera vivo, que por la forma en que había quedado la motocicleta era imposible que alguien hubiera sobrevivido. Francisco, que siempre había sido escéptico respecto a los ángeles y consideraba esas creencias como supersticiones infantiles, tuvo que reconocer que algo o alguien lo había protegido de manera sobrenatural en ese momento. Esa experiencia lo llevó a investigar las enseñanzas católicas sobre los ángeles guardianes. Descubrió a Santa Teresa y sus escritos sobre este tema, y ahora tiene una devoción profunda a su ángel protector, a quien agradece cada día por haberle salvado la vida. La cuarta señal que Santa Teresa identifica es más sutil pero no menos real. Pensamientos buenos y santos que aparecen en tu mente en momentos de tentación o de confusión. Pensamientos que claramente no vienen de ti porque van en contra de tus inclinaciones naturales del momento. La doctora mística explica que una de las funciones principales de los ángeles guardianes es inspirar buenos pensamientos en nuestra mente para contrarrestar las malas sugerencias que el demonio constantemente está tratando de sembrar. Ella describe cómo funciona esta batalla invisible que se libra constantemente en el campo de nuestros pensamientos. El enemigo sugiere un pensamiento malo, de orgullo, de lujuria, de resentimiento, de desesperación, y ese pensamiento aparece en nuestra mente como si fuera nuestro, como si viniéramos nosotros mismos. Pero inmediatamente nuestro ángel guardián sugiere el pensamiento contrario, un pensamiento de humildad, de pureza, de perdón, de esperanza. Y ese también aparece como si fuera nuestro ángel. Santa Teresa nos enseña que tenemos el libre albedrío para elegir cuál de esos pensamientos vamos a aceptar, con cuál nos vamos a identificar, cuál vamos a seguir con nuestras acciones. El ángel no puede forzarnos a elegir el bien, pero sí puede y hace constantemente sugerencias santas para ayudarnos a elegir correctamente. Luz Marina, de Bogotá, nos compartió que durante años ella luchó con un resentimiento profundo hacia una hermana que la había traicionado gravemente. Y cada vez que pensaba en esa hermana sentía rabia y deseos de venganza que la consumían por dentro. Pero al mismo tiempo, casi inmediatamente después de esos pensamientos vengativos, aparecía otro pensamiento completamente diferente, recordándole las palabras de Jesús sobre el perdón, recordándole que esa hermana también era hija de Dios y probablemente estaba actuando desde su propio dolor no sanado, sugiriéndole que quizá era tiempo de soltar ese resentimiento por su propio bien. Durante mucho tiempo, Luz Marina ignoraba esos pensamientos buenos y se aferraba a los pensamientos de resentimiento, pero después de leer sobre las enseñanzas de Santa Teresa respecto a cómo los ángeles nos inspiran buenos pensamientos, decidió conscientemente prestar atención a esos pensamientos de perdón y compasión que aparecían en su mente, reconocer que probablemente venían de su ángel guardián, y cooperar con ellos en lugar de resistirlos. Poco a poco, a medida que elegía consistentemente seguir los pensamientos buenos en lugar de los malos, su corazón comenzó a sanar. El resentimiento comenzó a disolverse y finalmente pudo perdonar a su hermana de verdad y restaurar esa relación que había estado rota durante años. La quinta señal de que tu ángel guardián está actuando es lo que Santa Teresa llama la paz repentina que desciende sobre el alma en medio de la angustia más terrible. Ella describe experiencias en su propia vida donde estaba completamente abrumada por la ansiedad, por el miedo, por la tristeza, sin poder encontrar consuelo en nada y de repente, sin ninguna razón externa que lo justificara. Sentía descender sobre su alma una paz profundísima que no venía de sus propios esfuerzos, sino claramente de una fuente sobrenatural. Teresa atribuye estos momentos de consolación inesperada a la intervención directa de su ángel guardián,
que tocaba su alma con la paz de Dios para fortalecerla en medio de la prueba. La doctora mística nos enseña que cuando estamos pasando por momentos de sufrimiento intenso, de crisis profunda, de oscuridad espiritual, nuestro ángel guardián trabaja intensamente para consolarnos, para darnos la fuerza necesaria para no desfallecer, para recordarnos la presencia amorosa de Dios, incluso cuando no podemos sentirla con nuestros sentidos. A veces esa consolación viene en forma de paz, inexplicable como describimos. Otras veces viene en forma de una palabra de la Escritura que de repente adquiere un significado nuevo y profundo, que toca exactamente el punto de nuestro dolor. Otras veces viene en forma de un recuerdo bendito que nos devuelve la esperanza. Como abuela de la pequeña Teresa, he aprendido que los niños pequeños tienen una capacidad maravillosa de consolarse casi instantáneamente. Cuando su madre o su padre los abraza después de una caída o un susto, pasan de estar llorando desesperadamente a estar sonriendo en cuestión de segundos porque la presencia amorosa del padre o la madre les da seguridad inmediata. De manera similar, nuestro ángel guardián tiene la capacidad de transmitirnos el abrazo consolador del Padre Celestial en los momentos donde más lo necesitamos. Y esa transmisión angélica del amor divino produce en nuestra alma esa paz repentina que Santa Teresa describe. Carlos, de Córdoba, nos contó que cuando su hijo adolescente desapareció durante 3 días sin dar señales de vida y él estaba desesperado pensando en las peores posibilidades, al tercer día en la madrugada, mientras estaba despierto atormentado por la angustia, sintió de repente una paz tan profunda descender sobre su corazón que todas sus preocupaciones simplemente se disolvieron. Y tuvo una certeza inexplicable de que su hijo estaba bien y que pronto recibiría noticias. 2 horas después, recibió la llamada de que su hijo había sido encontrado sano y salvo. Carlos está convencido de que en ese momento de la madrugada su ángel guardián le transmitió esa paz y esa certeza para fortalecerlo y prepararlo para la buena noticia que venía. La sexta señal que Santa Teresa identifica es lo que ella describe como advertencias interiores sobre personas o situaciones que debes evitar. Mística explica que los ángeles guardianes tienen un conocimiento superior al nuestro sobre las intenciones verdaderas de las personas, sobre los peligros ocultos de ciertas situaciones, sobre las consecuencias futuras de decisiones que estamos considerando tomar. Por tanto, cuando perciben que estamos a punto de involucrarnos con personas peligrosas o de entrar en situaciones que van a dañarnos, los ángeles tratan de advertirnos mediante impulsos interiores de rechazo, de incomodidad, de malestar que sentimos en presencia de esa persona o al pensar en esa situación. Santa Teresa nos aconseja prestar mucha atención a esos sentimientos de alarma interior que no podemos justificar racionalmente, pero que persisten, a pesar de que externamente todo parece estar bien, porque frecuentemente son advertencias angélicas que están tratando de protegernos de algo que todavía no podemos ver claramente, con nuestra limitada perspectiva humana. Rosa María, de Buenos Aires, nos escribió contando que hace años conoció a un hombre que parecía perfecto en todos los sentidos en educado. Profesional exitoso, aparentemente devoto, con excelentes referencias. Todos sus amigos le decían que era una bendición haber conocido a alguien así y la animaban a desarrollar una relación seria con él. Pero Rosa María sentía una incomodidad inexplicable cada vez que estaba en su presencia. Algo en su interior le decía que no era lo que parecía ser, aunque no podía señalar nada concreto que justificara esa sensación. Durante semanas luchó con esa contradicción entre lo que su razón le decía basándose en las apariencias externas y lo que su intuición profunda le advertía. Finalmente decidió confiar en esa voz interior y distanciarse de esa relación a pesar de las críticas de sus amigos que pensaban que estaba siendo paranoica. Meses después se enteró de que ese hombre tenía una doble vida y había engañado y lastimado a varias mujeres con las que había tenido relaciones. Rosa María comprendió entonces que esa incomodidad que sentía en su presencia no era paranoia ni inseguridad personal, sino la voz de su ángel guardián, advirtiéndola claramente del peligro, protegiéndola de alguien que habría causado un daño terrible en su vida. La séptima y última señal que Santa Teresa identifica es la más hermosa y consoladora de todas: la sensación de compañía en momentos de soledad profunda. La doctora mística escribe con palabras conmovedoras sobre cómo en los momentos de mayo era soledad de su vida, cuando se sentía completamente abandonada por todos los seres humanos, cuando parecía que nadie en el mundo la comprendía ni la apoyaba, experimentaba una presencia amorosa y fiel
que nunca la dejaba, que siempre permanecía a su lado, que le daba consuelo y fuerza para continuar. Teresa identifica esa presencia como su ángel guardián, ese compañero celestial que Dios le asignó desde el principio y que jamás la abandonaría ni la traicionaría como habían hecho tantos seres humanos en quienes ella había confiado. La doctora mística nos anima a todos, especialmente a quienes vivimos solos o a quienes nos sentimos profundamente solos, aunque estemos rodeados de gente, a tomar conciencia de esa compañía angélica que siempre está con nosotros, aunque no la veamos ni la sintamos de manera sensible la mayor parte del tiempo. Ella nos enseña que podemos hablar con nuestro ángel guardián, como hablaríamos con un amigo muy querido, podemos pedirle ayuda en nuestras necesidades diarias. Podemos agradecerle por su protección constante, podemos confiarle nuestras preocupaciones y nuestros miedos, sabiendo que Él los lleva inmediatamente ante el trono de Dios para interceder por nosotros. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me recuerda siempre que una de las prácticas más hermosas que aprendió en su formación es la de saludar a su ángel guardián cada mañana al despertar y despedirse de él cada noche antes de dormir, reconociendo así su presencia constante y su trabajo incansable por nuestro bien. Javier, de Medellín, nos compartió que durante los meses más duros de la pandemia, cuando vivía completamente solo en cuarentena, sin poder ver a su familia ni a sus amigos, sin poder ir a misa ni a ninguna actividad social, comenzó a sentir una soledad tan profunda que le causaba angustia física. Una noche especialmente difícil, mientras estaba acostado en la oscuridad, sintiendo que iba a colapsar emocionalmente, recordó las enseñanzas de Santa Teresa sobre los ángeles, guardianes, y decidió hablarle en voz alta a su ángel como si estuviera físicamente presente en la habitación. Le contó todo lo que sentía, le pidió ayuda para soportar esa soledad, le agradeció por estar ahí, aunque él no pudiera verlo. Y mientras hacía esto, Javier sintió de manera casi tangible una presencia amorosa en la habitación. Sintió que verdaderamente no estaba solo. Sintió una paz y un consuelo que no venían de sí mismo, sino claramente de una fuente externa. Desde esa noche comenzó a cultivar una relación consciente y deliberada con su ángel guardián, hablando con él regularmente, pidiéndole consejo en las decisiones difíciles, agradeciéndole por su protección. Y esa relación transformó completamente su experiencia de la soledad. Ya no se sentía abandonado, porque sabía con certeza que tenía un compañero celestial que jamás lo dejaría. Santa Teresa nos da también instrucciones prácticas sobre cómo podemos cooperar mejor con nuestro ángel guardián para que su trabajo de protección y guía sea más efectivo en nuestra vida. La primera instrucción es cultivar una vida de oración constante, porque cuanto más tiempo pasamos en presencia de Dios, más sintonizados estamos espiritualmente y, por tanto, más capaces de percibir las sugerencias sutiles que nuestro ángel nos hace. La segunda instrucción es examinar nuestra conciencia regularmente, porque esto nos ayuda a distinguir entre nuestros propios pensamientos, las sugerencias del ángel guardián y las tentaciones del enemigo. La tercera instrucción es desarrollar el hábito de pedir consejo a nuestro ángel guardián antes de tomar decisiones importantes, hablándole directamente en oración y luego prestando atención a los impulsos interiores que sentimos. La cuarta instrucción es agradecer explícitamente a nuestro ángel guardián cada día por su protección, reconociendo que aunque no veamos todo lo que hace por nosotros, está trabajando constantemente para nuestro bien. Santa Teresa comparaba a los ángeles guardianes con pastores vigilantes que cuidan de sus ovejas, con amor incansable, protegiéndolas de los lobos que acechan en la oscuridad, guiándolas hacia pastos verdes y aguas tranquilas, buscándolas cuando se extravían, cargándolas en sus brazos cuando están heridas. Hoy has descubierto las 7 señales principales que indican que tu ángel guardián está actuando en tu vida en este momento. Impulsos interiores que te alejan del peligro, coincidencias providenciales que parecen orquestadas, protección física inexplicable en momentos de peligro extremo, pensamientos buenos que contrarrestan las tentaciones, paz repentina en medio de la angustia, advertencias sobre personas o situaciones peligrosas y sensación de compañía en la soledad profunda. Estas señales no son imaginaciones piadosas ni supersticiones infantiles, sino realidades espirituales que la Iglesia siempre ha enseñado y que los santos han experimentado constantemente a lo largo de los siglos. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, abre los ojos de nuestro corazón para reconocer la protección constante de nuestros ángeles guardianes. Ayúdanos a ser más atentos a sus impulsos santos, más dóciles a sus advertencias sabias, más agradecidos por su compañía fiel. Concede a cada ángel guardián la gracia especial que necesita para cumplir su misión de llevarnos sanos y salvos
hasta tu presencia eterna, bajo el manto protector de la doctora mística y bajo las alas de nuestros ángeles custodios. Confiamos nuestras vidas a tu divina providencia. Amén. Comparte en los comentarios si has experimentado alguna de estas señales angélicas en tu propia vida. Y si este mensaje te abrió los ojos a una realidad espiritual que no habías reconocido antes, deja tu like para que yo sepa que el Espíritu Santo está obrando en nuestra comunidad, ayudándonos a todos a caminar más conscientes de la compañía celestial que nos acompaña. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por haber abierto tu corazón a esta enseñanza consoladora sobre nuestros guardianes celestiales. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje continúa revelando las maravillas del mundo angélico y cómo podemos vivir más conectados con esa realidad espiritual que nos rodea. Constantemente, aunque no la veamos, juntos caminamos estos senderos protegidos por ángeles que Santa Teresa conoció tan bien, sosteniéndonos en la certeza de que nunca estamos solos, de que el cielo nos acompaña en cada paso, de que tenemos defensores poderosos que luchan por nosotros en batallas que ni siquiera vemos. Que tu ángel guardián te proteja, te guíe y te lleve de la mano hasta los brazos del Padre. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.